Soy Daniel Pernas de DPS Trading y en este vídeo vamos a analizar acciones del IBEX desde Iberdrola hasta Unicaja. 2 segundos para el disclaimer, comenzamos. Vamos a empezar por Iberdrola. Recuerda que recientemente analicé desde Acción hasta Grifols, te voy a dejar el vídeo en comentarios si todavía no lo has visto. Ahora sí, sabes que me gusta ir al grano, así que vamos al gráfico de Iberdrola, que recientemente cumplió el objetivo que habíamos marcado por este rectángulo roto al alza. De momento la tendencia es alcista, mínimos y máximos crecientes, con un primer soporte de corto plazo en esta zona sombreada azul, zona de los 11,53, después soporte en la zona de la media, en la directriz que viene uniendo mínimos y ya muy importantes los 9,43. La única resistencia que tendría por el camino serían los 12,17, zona de máximos históricos. Nos vamos a Inditex, que también se encuentra en tendencia alcista, realizando mínimos y máximos crecientes y con un nivel bastante claro a vigilar como soporte, esta zona sombreada amarilla, zona de los 42,16. Si pierde esta zona estaría dando una primera señal de debilidad. Mientras tanto, mientras no se pierde este soporte, lo más probable es que continúe la tendencia alcista. También tendría soporte en la media de 200 que está en fase ascendente y en este hueco alcista. Como única zona de resistencia tendríamos los 47,68, zona de máximos de la historia. Dicho esto, después de estas fuertes subidas, ya habría que tener un poquito más de precaución. A mí me gusta comprar un poquito más abajo, está el precio ya bastante estirado y si nos vamos a un gráfico semanal, fíjate dónde está el precio y fíjate dónde está la media. En algún momento lo más probable es que venga alguna corrección relativamente importante. No sé si va a venir ahora, de momento no ha dado señales de debilidad, pero precaución si pierde el nivel comentado de los 42,16, porque en caso de perderlo podrían venir caídas de corto plazo. De hecho, si pierde este nivel estaría activando una divergencia bajista en semanal. Ahora nos vamos a Indra, donde aquí habíamos avisado de subidas tras la activación de este hombro cabeza hombro invertido, objetivo que ya hace tiempo se cumplió, continuó con las subidas y bueno, ahora mismo el precio está un poquito alejado de la zona de la media en semanal. Si nos vamos a un gráfico diario, vemos que tras estas caídas de corto plazo tendría la primera zona de soporte en la media de 200 diaria, también soporte en estos huecos alcistas y niveles de 17,71. Nos vamos a Colonial, que en el medio y largo plazo no se trata ni mucho menos de una acción interesante y bueno, en el corto plazo aquí habíamos marcado un pequeño objetivo por doble techo, objetivo zona de los 5,37. De momento ha sido capaz de agarrarse a la zona de la media es la primera zona de soporte importante y ya en cuanto a resistencias vigilaría los 5,76 y zona de los 6,15. Nos vamos a IAG, donde aquí todavía estaría pendiente el objetivo por canal descendente roto al alza. Vamos a ajustarlo porque aquí en algún momento creo que se distorsionó el gráfico. Bueno, en todo caso, objetivo activado todavía pendiente por canal descendente, lo vamos a ajustar hacia la zona de los 2,25. Como zonas de soportes y resistencias vigilaría como primera zona de soporte la media y después esta directriz que viene uniendo mínimos. Como primera zona de resistencia los 2,08 y los 2,18. Ahora también como posible estructura yo empezaría a vigilar este posible canal ascendente dibujado en color negro. Nos vamos a la siguiente, Laboratorio Rovi, que ha tenido un fuerte estirón desde los 34 euros a niveles de 94,80. Por el camino fue cumpliendo los objetivos que habíamos marcado y bueno, si nos vamos a un gráfico semanal vemos que el precio está alejado de la zona de la media. Por tanto, abrir posiciones a estos niveles pues es un tanto peligroso, aunque de momento no esté dando señales bajistas. Ya volviendo al gráfico diario, podemos señalar una primera zona de soporte en esta directriz que viene uniendo mínimos. También soporte en los 80,20 y en la zona de la media diaria. Ojo si pierde esta directriz porque estaría activando una especie de hombro, cabeza, hombro, una figura de cambio de tendencia, una figura que repito, no está activada, pero precaución si pierde la directriz. Ahora bien, tampoco me podría bajista en caso de perder la directriz porque como aliado tenemos la media de 200 en diario que está en fase ascendente, pero repito, el que esté dentro del Laboratorio Rovi depende un poco del plan de trading, pero si pierde la directriz yo tendría precaución. Nos vamos a la siguiente, Logista, que se encuentra en tendencia alcista realizando mínimos y máximos crecientes con una primera zona de soporte de corto plazo en los 25,92. Después soporte también a la zona de la media y niveles de 24,40. Si nos vamos a un semanal, podemos ver cómo esta subida ha sido bastante escalonada y podemos ver una zona de soporte bastante clave en el medio plazo, esta zona de los 24,40. De momento sin dar señales de debilidad, la primera de cortísimo plazo vendría en caso de perder los 25,92. Nos vamos a Mafre, vamos a empezar por gráfico semanal, donde podemos apreciar una fuerte subida desde los 0,91 a niveles de 2,29. Esta subida fue precedida de una estructura de doble suelo que aquí avisamos, figura de cambio de tendencia y bueno, a partir de aquí mínimos y máximos
máximos crecientes. Si nos vamos a un diario, podemos ver como primera zona de soporte la zona de la media y niveles de 208. Después también soporte importante en esta directriz negra que viene uniendo mínimos. Precaución si pierde los 208 con claridad porque estaría activando una especie de doble techo. Eso sí, el segundo mínimo estaría un poquito por debajo del primero. Nos vamos ya a la siguiente, Meliá Hoteles, donde aquí se había cumplido el objetivo por segundo impulso alcista. Una vez que se cumple el objetivo, no fue capaz de superar la siguiente zona entre los 8.14, 8.29. Desde aquí ha retrocedido el precio y ahora vigilaría como primera zona de soporte de cortísimo plazo esta otra zona sombreada amarilla, zona de los 7.34. En caso de perder este nivel, podríamos ver una corrección adicional hacia la zona de la media, que sería la siguiente zona de soporte importante. Nos vamos a la siguiente, Merlin Properties, que tiene una situación técnica bastante compleja. Por un lado tiene todavía pendiente objetivo por segundo impulso alcista hacia niveles de 11.61, pero por el camino ha hecho un techo en la zona de los 11.27. De hecho, tras perder los 10.41 activó estructura de doble techo. No sé si lo va a cumplir o no. De momento la media está en fase ascendente, es una zona de soporte importante y también tiene zona de soporte importante en la zona sombrada amarilla, una zona que antes era resistencia y una zona desde donde vino este último rebote de corto plazo. Por tanto, zona de soporte importante de corto plazo los 10.16. La vela que nos ha dejado en semanal no es mala, veremos si tiene continuidad y veremos si es capaz de llegar de nuevo a la zona de máximos históricos y si es capaz de superarla para ir a cumplir el objetivo. De momento está activado. Es cierto que en corto plazo dio señal de debilidad tras perder los 10.41, pero también es cierto que la media está en fase ascendente y que tiene importantes soportes de aliados para la tendencia alcista. Ahora nos vamos a la siguiente, Naturgy, que está teniendo muchos altibajos últimamente. Fíjate las grandes caídas desde 27.89 a niveles de 19.13, a partir de ahí recuperación fuerte y ahora recientemente nos ha dejado otro nuevo obstáculo por el camino, un obstáculo en forma de este gran hueco bajista. Aquí tenemos zona de resistencia importante junto a niveles de 25.18. Como positivo es que en el cortísimo plazo ha frenado las caídas en la zona de los 20.16 y de hecho aquí habría activado una especie de doble suelo de cortísimo plazo. Por tanto, primer nivel de soporte de corto plazo los 20.12. Ahora mismo creo que lo más probable a cortísimo plazo sería ver una extensión del rebote. ¿Hacia dónde? Bueno, pues si proyectamos el doble suelo nos daría un objetivo hacia la zona de los 22.14 aproximadamente. Eso sí, ahí ya entraríamos en zona de territorio Comanche. Después también tendría zona de importante resistencia en la media de 200 que está en fase descendente. Nos vamos a la siguiente, Redeia, donde aquí habíamos avisado de mejoría técnica tras la activación de este rectángulo amarillo roto al alza, se cumplió el objetivo y ahora mismo está en tendencia alcista, realizando mínimos y máximos crecientes. Subida bastante escalonada, tendría primera zona de soporte los 15.97 y también soporte en esta directriz que viene uniendo mínimos. Una directriz que si la proyectamos también nos serviría para unir máximos, por tanto yo empezaría a vigilar una posible estructura de canal ascendente. En caso de perder la directriz daría una primera señal negativa, después ya tendría como soporte los 15.46 y la zona de la media que está en fase ascendente. Nos vamos a Repsol primero en gráfico semanal donde podemos ver tendencia alcista, bueno, últimamente ligeramente alcista porque cada vez que se supera máximos viene una corrección, pero bueno, de momento mientras se respeten los 12.37 la secuencia es de mínimos y máximos crecientes, esto para medio largo plazo. También tendría soporte importante en la media de 200 semanal. Si nos vamos a gráfico diario, aquí si recuerdas la última señal la dio tras la activación de esta cuña descendente rota al alza, una estructura que terminó cumpliendo y ahora como niveles a vigilar, vigilaría como zona de resistencia los 14.83 y como primera zona de soporte los 13.59, este hueco alcista. Y también muy importante esta directriz azul, una directriz que viene uniendo mínimos. Nos vamos a SACIR, donde aquí habíamos hablado de objetivo por canal ascendente rota al alza, objetivo que se terminó cumpliendo, continuó con las subidas, pero de momento estas subidas han frenado en la zona de antiguos máximos, zona de los 3.80. A partir de ahí vino un recorte hacia la zona de la media y esta zona que decíamos que era la primera zona de soporte importante junto a esta zona sombreada amarilla, de momento ha servido para frenar las caídas. Por tanto, zona de soporte importante, al menos de corto plazo, la zona entre los 3.23 3.26. Primera zona de resistencia, los 3.52, este hueco bajista, y después ya la zona comentada entre los 3.76 3.80. Nos vamos a Banco Santander. Aquí vamos a ver primero gráfico semanal, donde desde los mínimos de los 1.27 se ha multiplicado por 4 aproximadamente, y después de estos fuertes rebotes yo ahora tendría ya un poquito más de precaución. Aquí vemos que tiene una zona de resistencia importante de largo plazo, zona entre los 5.50
505-509. Ya en caso de superar esta zona tendría zona de resistencia también muy importante de largo plazo en los 5,69. Si nos vamos a un diario podemos ver niveles más de corto plazo con primera zona de soporte en la media y después en esta zona sombreada azul, zona entre los 4,26 y 4,28. Primera zona de resistencia los 4,53, los 4,74 y los 4,93. También si disminuimos el zoom podemos ver una zona de soporte importante en la directriz alcista principal que viene uniendo mínimos. Nos vamos a Solaria, donde aquí tras la activación de este pequeño hombro cabeza hombro invertido decíamos que podía venir un rebote. Bueno, desde aquí viene un rebote hacia la zona de la media y ahora está luchando contra esta importante zona de resistencia. Veremos si es capaz de dejarla atrás y veremos si es capaz la media de estar en fase descendente a girarse al alza. Esto sería positivo para ver más subidas en este valor. De momento precaución, más allá de que haya activado esta pequeñísima estructura de hombro cabeza hombro invertido, para medio y largo plazo no ha superado resistencias importantes. Repito, la primera importante sería la zona de la media y esta zona sombrada amarilla en el entorno de los 12,69. Después resistencias también en niveles Fibonacci de esta última caída, en los 14,84, 18,92, en fin, tiene el camino bastante lleno de obstáculos. Nos vamos a la siguiente, Telefónica, que en el medio y largo plazo históricamente no lo ha hecho demasiado bien, pero en el corto plazo está en fase de rebote. De hecho, todavía tendría activado un objetivo por segundo impulso alcista. El objetivo sería la zona de los 5,05 euros. Ahora fíjate que fue activar este objetivo y a partir de ahí venir estos últimos recortes de corto plazo. Por tanto, tenemos aquí una zona de resistencia importante en los 4,32. Veremos si es capaz de superarla para tener el camino más despejado. Antes de llegar a esta resistencia también tendría resistencia en los 4,13. Si desde aquí rebota el precio y supera los 4,13 estaría activando una estructura de pequeño doble suelo. El objetivo sería la zona de los 4,33 aproximadamente. Eso si supera este máximo. Como zona de soporte tendríamos la media de 200 y zona de los 3,91. Nos vamos a la siguiente, Unicaja, que después de todo este fuerte rebote se ha frenado en la zona de resistencia importante de los 1,37. Desde aquí ha venido este último recorte. No descarto que este recorte pueda continuar, quizás para ir a buscar una zona Fibonacci. La primera zona Fibonacci sería los 1,14. También tendría soporte en la media de 200 diaria que está en fase ascendente. También soporte en los 1,05 y el 61,8 pasaría ahora mismo por zona de 1,01 euros. Suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.